¿Qué pasaría si todo lo que creíste toda tu vida se viera repentinamente desafiado por un encuentro innegable? Rachel Cohen, una devota mujer judía, nunca cuestionó su fe hasta que una oración desesperada lo cambió todo. En el silencio de la noche, le hizo a Dios una pregunta simple pero que cambió su vida: ¿era Jesús realmente tu hijo? La respuesta llegó de una manera que nunca esperó, a través del fuego, una presencia invisible y una voz que nunca antes había pronunciado. Este es su impactante testimonio sobrenatural. Rachel Cohen estaba sentada a la mesa del desayuno, mirando la luz del sol de la mañana filtrarse a través de la ventana de la cocina. Para cualquiera que mirara desde fuera, su vida parecía perfecta. Estaba casada con David, un exitoso corredor de bolsa, y vivían en un barrio exclusivo en las afueras de la ciudad de Nueva York. Tenían 3 hermosos hijos, una casa espaciosa y seguridad financiera, todo lo que alguna vez habían soñado. Y, sin embargo, en lo más profundo de su ser, Rachel sentía un vacío inexplicable. No podía expresarlo con palabras, pero a pesar de todas sus bendiciones, algo faltaba. David, por otro lado, nunca cuestionó nada. Era un judío ortodoxo orgulloso, devoto de su fe, su carrera y su familia. Asistía a la sinagoga con regularidad, observaba las tradiciones y esperaba lo mismo de Raquel y sus hijos. Aunque Rachel había crecido en un hogar judío más relajado y conservador, había adoptado las costumbres ortodoxas de David cuando se casaron. Ella respetaba su compromiso pero no compartía su profunda convicción. Para ella, la religión era más una tradición que una conexión personal con Dios. La vida siguió como siempre hasta que Ethan, el hermano menor de David, regresó de California después de un año de ausencia. Ethan siempre había sido el espíritu libre de la familia, un pensador y un buscador. Pero nada podría haberlos preparado para la impactante revelación que trajo a casa. En una reunión familiar, Ethan se levantó después de cenar y se aclaró la garganta. «Tengo algo importante que compartir», dijo, con voz firme pero llena de emoción. Rachel notó que David se movía incómodo en su asiento. La habitación quedó en silencio mientras Ethan respiraba profundamente. «Encontré la verdad», continuó. «He llegado a creer que Jesús, Yeshua, es el Mesías». La reacción fue inmediata. La madre de David jadeó, el rostro de su padre se ensombreció de ira y toda la familia estalló en incredulidad. David se puso de pie de un salto y su silla chirrió ruidosamente contra el suelo. «¿Estás loco?», tronó. Ethan mantuvo la calma. «David, sé que es difícil escuchar esto, pero...». David no lo dejó terminar. En un acto de puro disgusto, escupió al suelo. «Ya no eres judío», dijo con frialdad. «Has traicionado todo lo que representamos». Rachel se quedó congelada, con el corazón acelerado. La intensidad en la habitación era asfixiante. David salió furioso, agarrando a sus 2 hijos de la mano. Su hija, todavía demasiado pequeña para entenderlo, permaneció al lado de Rachel. Los padres de Ethan se fueron sin decir una palabra más. Rachel miró a Ethan, que parecía desconsolado pero decidido. Contra toda razón, sintió una oleada de simpatía por él. Ella no creía lo que él decía, pero podía ver que sí, y eso la intrigaba. Todos lo habían rechazado rotundamente, pero Rachel, por razones que no podía explicar, se quedó atrás. «No entiendo por qué estás haciendo esto, Ethan», dijo en voz baja. «¿Sabes lo que esto significa para ti y para todos nosotros?» «Sí», respondió Ethan, «pero Rachel, no te estoy pidiendo que confíes en mi palabra. Solo te pido que busques la verdad por ti misma». Raquel negó con la cabeza. «No tengo curiosidad». «No tienes por qué serlo», dijo suavemente. «Pero algún día, es posible que tengas una pregunta que no puedas responder, y cuando llegue ese día, recuerda que Dios siempre está escuchando». Raquel no respondió. Ella aún no lo sabía, pero esa conversación cambiaría su vida para siempre. Pasaron los días, luego las semanas.
La tensión generada por la revelación de Ethan aún persistía en la casa Cohen como un invitado no deseado. David se negó a pronunciar el nombre de su hermano y sus suegros trataron el tema como si nunca hubiera sucedido. Rachel también había intentado seguir adelante, pero algo en esa noche la carcomía. Se dijo a sí misma que era solo preocupación por Ethan, que había desperdiciado su vida por una ilusión, pero en el fondo sabía que era más que eso. No era lo que Ethan había dicho lo que la perseguía, así fue como lo había dicho. Él había estado tan seguro, tan en paz, pero ella lo hizo a un lado. Entonces, una noche, mientras estaba limpiando la mesa, su hijo Noah, de 6 años, la miró con ojos muy abiertos e inocentes y le preguntó, «Mamá, ¿existe Dios realmente?» Raquel se quedó helada. El plato que tenía en la mano flotaba sobre el fregadero. La pregunta la tomó completamente por sorpresa. Había esperado algo simple, como pedir otro cuento antes de dormir o un vaso de agua, pero no esto. Ella forzó una sonrisa. Por supuesto, cariño, le rezamos, ¿no? Noé frunció el ceño. ¿Pero cómo sabes que es real? ¿Alguna vez lo escuchaste hablar contigo? El corazón de Rachel latió con fuerza. Debería haber tenido una respuesta, pero de repente no estaba segura de qué decir. ¿Quién te dijo que preguntaras eso?, preguntó, tratando de mantener la voz tranquila. Nadie, dijo encogiéndose ligeramente de hombros. Solo quería saber. Rachel tragó con dificultad. Había pasado toda su vida creyendo en el judaísmo, la tradición y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero cuando se enfrentó a las preguntas más simples, se dio cuenta de que en realidad no lo sabía. Ve a lavarte para ir a la cama, le dijo, esperando que olvidara la conversación. Pero Rachel no podía olvidarlo. Esa noche, ella yacía en la cama mirando al techo, David dormía a su lado, su respiración era lenta y constante, pero no podía relajarse. ¿Qué clase de madre no sabe cómo responder a la pregunta de su hijo sobre Dios? Durante años había seguido las costumbres judías sin cuestionarlas. Encendió las velas de Shabbat, ayunó en Yom Kippur y celebró Pesaj. ¿Pero ella creyó? La idea la inquietó. Las palabras de Ethan resonaron en su mente, si realmente quieres saber la verdad, pregúntaselo tú mismo a Dios. Rachel exhaló bruscamente. Era una idea ridícula. ¿Qué esperaba ella? ¿Que Dios aparecería de repente en su habitación y le respondería? Y, sin embargo, una curiosidad inquebrantable se agitó en su interior. Se giró de lado y observó el tenue resplandor de la farola filtrarse a través de la ventana. Luego, por primera vez en su vida, hizo una oración que realmente quería decir. Dios, si eres real, si puedes oírme, entonces necesito saber la verdad. Ella dudó. Luego se obligó a decir la siguiente parte, y si Jesús es verdaderamente tu hijo, entonces muéstrame una señal. Un escalofrío recorrió su espalda en el momento en que las palabras salieron de sus labios. Ella esperó, con el pulso martilleándole los oídos. La habitación estaba en silencio excepto por la suave respiración de David. No pasó nada. Rachel se sintió tonta. Por supuesto, no pasó nada. Con un suspiro de frustración, se volvió boca arriba y cerró los ojos. Quizás simplemente estaba demasiado cansada. Tal vez todo esto se debió a que Ethan plantó dudas en su mente. Sí, tenía que ser eso. Rachel dejó escapar un lento suspiro y decidió que nunca volvería a hacer esa oración. Ella había preguntado y no hubo respuesta. Eso era todo lo que necesitaba saber. O eso pensó ella. Rachel se despertó sobresaltada. Al principio, no estaba segura de que la había perturbado. La habitación estaba silenciosa y oscura, el único sonido era el silencioso zumbido de la ciudad más allá de su ventana. David estaba a su lado, profundamente dormido, de espaldas a ella. Pero algo se sentía mal. Su cuerpo pesaba, casi como si una fuerza invisible la presionara contra el colchón.
Intentó moverse, mover el brazo, pero no se movía. El pánico se apoderó de ella. Abrió la boca para pronunciar el nombre de David, pero no salió ningún sonido. El pulso de Rachel se aceleró. ¿Estaba soñando? ¿Fue esto parálisis del sueño? Pero algo en esto parecía demasiado real, demasiado intenso. El aire de la habitación había cambiado. Era espeso, eléctrico, cargado de algo invisible pero innegablemente presente. Entonces lo vio, un resplandor. Al principio, fue solo un leve parpadeo en el rabillo de su visión, cerca de la ventana. Pero en cuestión de segundos, se volvió más brillante, más caliente, hasta que Rachel se dio cuenta de lo que estaba mirando: fuego. No era como un fuego ordinario, salvaje, destructivo y consumidor. Este fuego ardía sin humo, sin calor. Bailó a lo largo de los bordes del marco de la ventana, lenguas doradas parpadeando en perfecto ritmo, moviéndose con inteligencia propia. La respiración se produjo en jadeos superficiales. ¿Estaba alucinando? Pero antes de que pudiera entenderlo, las llamas se expandieron. Treparon sigilosamente por las paredes, recorriendo todo el perímetro del techo, hasta que toda la habitación resplandeció, bañada por una luz surrealista y de otro mundo. Sin embargo, nada se quemó. Las paredes, las cortinas, los muebles, todo permaneció intacto. Entonces la presión sobre su cuerpo se intensificó. Una fuerza, diferente a todo lo que había sentido alguna vez, presionó su cabeza y se extendió por todo su cuerpo. No era doloroso, pero sí abrumador, como si algo se moviera a través de ella, dentro de ella. La mente de Rachel pedía a gritos una explicación, pero en el fondo ya lo sabía: este era Dios. Esta era la presencia de la que había dudado, la existencia misma que había cuestionado apenas unas horas antes, y ahora estaba aquí en su dormitorio, consumiendo cada fibra de su ser. Su pecho se apretó, su cuerpo tembló y luego abrió la boca. Ella no intentó hablar, de hecho, estaba segura de que no estaba hablando. Sin embargo, las palabras comenzaron a brotar de sus labios, fluyendo como un río, incontrolables e imparables. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Los ojos de Rachel se abrieron con terror. Ella no conocía esta oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Las lágrimas corrían por su rostro. Ella nunca había memorizado estas palabras, nunca las había pronunciado antes en su vida. Sin embargo, brotaron de su boca como si siempre hubieran estado dentro de ella. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sus labios temblaron, pero la oración continuó. 3 veces su voz lo recitó en perfecto ritmo, y con cada repetición, algo dentro de ella se rompía. Lo sintió, una limpieza, una purga, un fuego dentro de su alma que quemaba cada duda, cada pregunta, cada barrera que la había alejado de la verdad. Dios era real, Jesús era su hijo y ella, Rachel Cohen, una mujer que había pasado toda su vida en la tradición judía sin conocer al Dios que decía seguir, acababa de conocerlo. La presión sobre su cabeza disminuyó lentamente. El fuego alrededor de la habitación comenzó a retirarse, su brillo dorado se desvaneció en la nada. En el momento en que desapareció por completo, Rachel pudo moverse nuevamente. Ella jadeó, su cuerpo temblaba mientras se incorporaba en la cama. Su respiración era irregular y desigual, su piel estaba húmeda de sudor y su corazón martilleaba contra sus costillas. Se volvió hacia David, que todavía dormía plácidamente, sin darse cuenta de que el tejido mismo de la realidad de su esposa acababa de ser reescrito. Rachel presionó una mano temblorosa contra su pecho, sintiendo su corazón golpear bajo su palma. Pero debajo de la conmoción, debajo del miedo, algo más se agitó dentro de ella: paz. No del tipo que proviene de una vida cómoda, de la seguridad financiera o de la tradición. No, esta era una paz que era más profunda, más rica y más completa que cualquier cosa que hubiera conocido alguna vez.
Rachel Cohen acababa de encontrar al Dios vivo y nada volvería a ser igual. Rachel yacía en la cama, mirando al techo, todavía temblando por el encuentro. La habitación volvió a estar oscura y en silencio, pero ella se sentía diferente, más ligera, como si algo pesado le hubiera sido quitado del alma. Se giró hacia David y lo vio dormir plácidamente, sin darse cuenta de lo que acababa de suceder. Tenía que decírselo. Sentándose, extendió la mano y le sacudió el brazo suavemente. David, susurró. Él gimió y se cubrió la cabeza con la manta. ¿Qué? Murmuró aturdido. David, despierta, instó, con el corazón acelerado. Algo pasó. Con un suspiro de molestia, David se puso boca arriba y se frotó los ojos. Rachel, ¿qué hora es? No lo sé, admitió. Pero escucha, necesito decírtelo. Raquel vaciló. ¿Cómo empezó siquiera a explicar lo que acababa de pasar? Ese fuego había llenado su dormitorio, una fuerza invisible había entrado en ella y esa palabra que nunca había memorizado había brotado de su boca como una inundación. Tuve una visión, dijo finalmente. No, no solo una visión. Algo más. Dios, él estaba aquí. David, lo vi, lo sentí. David frunció el ceño y se incorporó ligeramente. ¿De qué estás hablando? Raquel respiró hondo. Le pregunté a Dios si Jesús era realmente su hijo, y él me respondió. David estaba completamente despierto ahora y su expresión se oscureció. Rachel, dijo lentamente, dime que estás bromeando. No lo soy, dijo, sacudiendo la cabeza. Fue real, David. Vi fuego, fuego que no ardía. Sentí algo dentro de mí, limpiándome, llenándome, y luego comencé a decir el Padre Nuestro, pero nunca lo memoricé. David, simplemente salió de mí. Los ojos de David se entrecerraron. Se quitó la manta y se levantó de la cama. Esto es culpa de Ethan, murmuró, paseando por la habitación. Esto no tiene nada que ver con Ethan, respondió Rachel. Yo era tan escéptico como tú, pero ahora sé que Dios me respondió. David, Jesús es el Mesías. David se dio la vuelta, con el rostro rojo de ira. Detente, simplemente detente, espetó. Rachel se estremeció ante su tono, pero se mantuvo firme. Esto es una locura, continuó, con las manos temblorosas. Suenas loco. ¿Crees que tuviste alguna visión? Bien, tal vez estabas soñando. Tal vez estabas alucinando. Pero no te atrevas a decir que Jesús es el Mesías. Eres judía, Raquel. No creemos en él. Rachel lo miró a los ojos, su voz era tranquila pero firme. David, todavía soy judío, pero no puedo negar lo que pasó. Pregunté y Dios me mostró la verdad. David dejó escapar una risa amarga. ¿La verdad? Tuviste un mal sueño. Eso es todo. Has estado bajo estrés, pensando en Ethan. Tu mente te está jugando una mala pasada. A Rachel le dolía el corazón. Había esperado que él al menos la escuchara, que viera el cambio en ella y sintiera curiosidad. Pero en cambio, estaba furioso. Sé lo que experimenté, dijo en voz baja. Y nada de lo que digas cambiará eso. David se pasó una mano por el pelo y exhaló bruscamente. No puedo lidiar con esto ahora. Cogió su teléfono de la mesa de noche. Me voy a la cama. David, por favor. Él no respondió. Apagó la luz y se acostó, de espaldas a ella. Rachel lo miró fijamente durante un largo momento antes de cerrar los ojos. Dios, sé que te has revelado a mí, pero por favor, abre el corazón de David. Los días siguientes fueron tensos. David apenas habló con Rachel, se puso a trabajar y la evitó tanto como pudo. Pero empezaron a suceder cosas extrañas en la oficina.
Uno de sus antiguos clientes, un conocido hombre de negocios, mencionó casualmente a Jesús en una conversación. David se puso rígido. ¿Qué dijiste? El hombre se rió entre dientes. Oh, solo que mi fe en Jesús me ha ayudado a superar algunos momentos difíciles últimamente. Sabes, nunca pensé que creería en él, siendo judía y todo eso, pero... David no escuchó el resto. Su corazón latía con fuerza. Más tarde esa noche, mientras navegaba por los canales de televisión, accidentalmente llegó a un documental sobre las raíces judías del cristianismo. Cambió de canal inmediatamente, irritado. Luego, a la mañana siguiente, se detuvo en un café antes de ir a trabajar. La mujer en el mostrador lo saludó con un alegre, «Dios te bendiga». David murmuró un agradecimiento y se alejó, inquieto. No importaba a dónde mirara, algo acerca de Jesús estaba siendo puesto frente a él. Se dijo a sí mismo que era una coincidencia, pero ¿cuántas coincidencias podría haber? Esa noche, Rachel volvió a intentarlo. David, no puedes decirme que no te has dado cuenta de lo que está pasando, dijo suavemente. La gente sigue mencionando a Jesús. Sigues escuchando su nombre. ¿No te hace preguntarte eso? David se burló. No, me hace pensar que me están haciendo la prueba. Raquel suspiró. Ethan tenía razón. Si realmente quieres saber la verdad, pregúntale a Dios tú mismo. David negó con la cabeza. No estoy orando por esto. ¿Por qué no? Porque ya sé la respuesta, espetó. Raquel se limitó a sonreír. Yo también. David se dio la vuelta, pero sus palabras permanecieron en su mente. No lo sabía todavía, pero algo estaba a punto de suceder que sacudiría su certeza hasta lo más profundo. David no tenía intención de conocer a Samuel Katz. Ethan lo había llamado a principios de esa semana, contándole con entusiasmo acerca de un hombre judío que alguna vez había sido ateo pero que ahora creía apasionadamente en Jesús. David, tienes que conocerlo, le había instado Ethan. Él entiende nuestros antecedentes. ¿Lo entiende? David se burló. No necesito conocer a nadie, Ethan. Ya te lo dije, no estoy interesado. Pensó que ese era el final, pero el destino, o algo mayor, tenía otros planes. El viernes por la tarde, Rachel recibió una llamada. El hotel en el que se suponía que se alojaría Samuel tenía overbooking, dejándolo sin un lugar donde quedarse. Antes de que David pudiera protestar, Rachel ya le había ofrecido su casa. Esa noche, David estaba en la puerta, con los brazos cruzados, cuando Samuel Katz entró. No se parecía en nada a lo que David había imaginado. No llevaba alzacuello de sacerdote ni ningún traje de misionero. Parecía cualquier otro judío, traje hecho a medida, ojos penetrantes y un aire de tranquila confianza. David, saludó Samuel cálidamente, extendiendo una mano. David vaciló y luego lo sacudió. Su agarre era firme pero reacio. La cena transcurrió sin incidentes, al menos en apariencia. Samuel no mencionó a Jesús, y por eso David se sintió aliviado. Pero cuando la comida terminó, Samuel dejó el tenedor y miró al otro lado de la mesa. David, dijo, quiero leerte algo. Algo de nuestras escrituras. David se movió en su asiento. Adelante. Samuel abrió una gastada Biblia hebrea encuadernada en cuero y empezó a leer. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje, y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Él fue despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de sufrimiento y familiarizado con el dolor. Como aquel de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado, y lo menospreciamos. David se puso rígido. Algo en las palabras le provocó un escalofrío por la espalda. La voz de Samuel era firme mientras continuaba leyendo todo Isaías 53. Cada versículo atravesó a David como un cuchillo. Había escuchado este pasaje antes, pero nunca lo había escuchado realmente.
Estaba oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. La mesa. Sabía a quién sonaba. Sonaba como Jesús, pero eso no puede ser, ¿verdad? Samuel cerró la Biblia y miró a David a los ojos. David, ¿a quién crees que describe esto? David tragó con fuerza. Sentía la boca seca. Yo, no lo sé, mintió. Samuel se inclinó hacia adelante. Si hubiera leído esto sin decirle de dónde era, ¿habría asumido que era el Nuevo Testamento? David no respondió, porque la verdad era así. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué pasa si estuve equivocado todo el tiempo? David no podía dormir. Horas después de que Samuel leyera Isaías 53, las palabras todavía resonaban en su mente. Por mucho que lo intentara, no podía evitar la sensación de que algo innegable acababa de suceder. Había pasado toda su vida creyendo que Jesús era para los gentiles, que el judaísmo y el cristianismo eran separados e incompatibles. Pero ahora, por primera vez, no estaba tan seguro y eso lo aterrorizó. Saliendo de la cama, caminó silenciosamente hacia la sala de estar. Permaneció allí durante un largo momento, sin mirar nada en particular. Luego, respirando profundamente, hizo algo que no había hecho en años, oró. Dios, no sé qué hacer. Sus manos se cerraron en puños. Te he seguido toda mi vida. He guardado los mandamientos, he honrado las tradiciones. He hecho todo lo que se suponía que debía hacer, pero ahora no sé qué creer. Su voz se quebró. Si Jesús es verdaderamente el Mesías, muéstramelo. Necesito saberlo y necesito estar seguro. La sala permaneció en silencio. David dejó escapar un lento suspiro y sacudió la cabeza. Había preguntado, pero no hubo respuesta. Típico. Frustrado, volvió a la cama. Se dijo a sí mismo que había terminado de pensar en eso. Se despertaría, iría a trabajar y sacaría todo esto de su mente. Pero Dios tenía otros planes. A la mañana siguiente, David salió temprano de casa. Todavía estaba inquieto, todavía luchando con sus pensamientos, pero el trabajo era una buena distracción. Los números tenían sentido. Los mercados eran predecibles. ¿Fe? No tanto. Cuando salió del camino de entrada, su auto chisporroteó. Frunció el ceño y apretó el acelerador, pero en lugar de acelerar, el motor se apagó por completo. Tienes que estar bromeando, murmuró, agarrando el volante. Intentó girar la llave. Nada otra vez. ¿Nada? David gimió y golpeó el tablero con el puño. No tenía tiempo para esto. Luego, sin pensar, susurró, Dios, si estás escuchando, enciende el auto. Giró la llave una vez más. El motor cobró vida con un rugido. A David se le cortó el aliento en la garganta. Miró el tablero y luego las manos que agarraban el volante. Su corazón latía con fuerza. Fue una coincidencia. Tenía que serlo. Se deshizo de esa sensación y condujo hasta el trabajo. Pero Dios aún no había terminado con él. Más tarde esa tarde, David salía corriendo de la oficina cuando alguien lo llamó por su nombre. David Cohen. Se volvió. Allí estaba un hombre mayor, vestido pulcramente con un traje azul marino y una cálida sonrisa en el rostro. David frunció el ceño. El hombre le resultaba familiar, pero no podía localizarlo. Sí. El hombre extendió una mano. No me recuerdas, ¿verdad? David vaciló y luego le estrechó la mano. Debería. El hombre se rió entre dientes. Probablemente no, pero nos conocimos hace años. Yo era cliente de la firma de corretaje de tu padre. Tu nombre apareció recientemente y sentí que necesitaba hablar contigo. David arqueó una ceja. ¿Acerca de?
La expresión del hombre se volvió seria. Acerca de Jesús. David sintió como si el suelo se hubiera movido bajo él. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? No sé por qué el hombre admitió, pero sentí una fuerte necesidad de deciros que Jesús es el Mesías, que os ama, que os ha estado persiguiendo. David dio un paso atrás y la cabeza le daba vueltas. ¿Ethan te metió en esto? El hombre parecía confundido. ¿Ethan? No, ni siquiera conozco a Ethan. La boca de David se secó. Primero el coche, ¿ahora esto? ¿Cuántas señales más necesitaba? Su corazón latía con fuerza mientras susurraba, casi para sí mismo, Dios mío, es verdad. Por primera vez en su vida, David Cohen supo que Jesús era real y que ya no podía luchar contra él. Esa noche volvió a casa aturdido. Rachel estaba en la cocina cuando él entró y lo miró sorprendida. «¿Llegas a casa temprano?» David no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso adelante, tomó sus manos entre las suyas y susurró, «Rachel, te creo». Las lágrimas brotaron de sus ojos. «David, te creo», dijo de nuevo, con la voz quebrada. «Creo en Ethan. Creo en Samuel. Y, sobre todo, le creo a él». Rachel dejó escapar un sollozo ahogado y lo abrazó con fuerza. «Oh, David». Se abrazaron durante mucho tiempo, y por primera vez en semanas, David sintió paz. Pero todavía faltaba un paso más. Ese domingo por la mañana, Raquel le dijo que iba a una reunión de creyentes, una mezcla de seguidores de Jesús judíos y cristianos. Por primera vez, David preguntó si podía venir. La sala se llenó de calidez y alegría, la gente adoraba tanto en hebreo como en inglés. Al principio, David se sintió fuera de lugar, pero a medida que el servicio continuó, algo dentro de él se agitó. Entonces el pastor habló, «Hay algunos de ustedes aquí hoy que han estado huyendo de la verdad. Le han estado pidiendo a Dios señales, y Él se las ha estado mostrando una y otra vez. Pero ahora es el momento. Es hora de dejar de correr. Es hora de rendirse». Las manos de David se apretaron a los costados. Entonces el pastor preguntó, «Si sabes que Jesús es el Mesías y quieres declarar tu fe en él, te invitamos a ser bautizado hoy». El corazón de David latió con fuerza. No había planeado esto. Ni siquiera trajo una muda de ropa. Pero de repente supo que le habían dado todas las señales que había pedido. Cada oración había sido respondida. Ya no había forma de negarlo. Se volvió hacia Raquel. «Necesito hacer esto». Las lágrimas corrieron por su rostro. «Entonces vete». David dio un paso adelante. El pastor lo saludó calurosamente y lo guió hacia el agua. «David, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías de Israel?» «Sí». «Entonces os bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». El agua estaba fría, pero cuando David subió, sintió fuego, no llamas literales, como las que había visto Raquel, sino un fuego en lo profundo de su alma. Una limpieza. Una transformación. Un renacimiento. Cuando salió del agua, Rachel corrió a abrazarlo, riendo y llorando al mismo tiempo. David Cohen había pasado toda su vida resistiéndose a la verdad, pero ahora estaba